Has vivido ese momento en el que tu corazón clama a Dios con todas sus fuerzas. Y lo único que recibe como respuesta es un silencio profundo. Un silencio que no consuela. Un silencio que no explica. Un silencio que duele más que cualquier palabra. Has rezado como sabes. Has suplicado con fe. Has pronunciado el nombre de Dios en medio de las lágrimas, esperando una señal, una luz, una respuesta. Y sin embargo, el cielo parece permanecer cerrado. Ese silencio no es vacío. Es pesado. Es incómodo. Es un silencio que atraviesa el alma y deja una pregunta que no se atreve a decirse en voz alta. ¿Dónde estás, Señor, ahora que más te necesito? Muchos viven este momento en soledad, creyendo que algo han hecho mal. Pensando que su fe no es suficiente. O que Dios se ha alejado presosamente cuando el dolor se ha vuelto insoportable. Si hoy estás atravesando una prueba así, si sientes que Dios guarda silencio mientras tu corazón sangra, no te apresures a huir de esta experiencia. Permanece aquí. Respira. Escucha. Porque este silencio que hoy te hiere fue también vivido por las almas más profundas de la vida espiritual. Y una de ellas, Santa Teresa de Jesús, descubrió en ese silencio una verdad que transforma por completo la manera de entender el sufrimiento. Una verdad que no se comprende con la mente, sino con el corazón que aprende a esperar. Continúa conmigo. Porque lo que parece ausencia puede ser, en realidad, una cercanía más profunda de Dios. Cuando Dios guarda silencio, el corazón humano suele sacar una conclusión inmediata. Dios se ha alejado. Ya no me escucha. Me ha dejado solo. Santa Teresa enseñaba que este es uno de los errores más dolorosos y más comunes del alma que sufre. Porque el silencio de Dios no significa abandono. Pero el corazón herido tiende a interpretarlo así. Cuando no sentimos consuelo en la oración, cuando las palabras ya no producen alivio, cuando las lágrimas parecen caer al vacío, la tentación es pensar que Dios se ha retirado de nuestra vida. Teresa conocía muy bien esta tentación. Ella misma confesaba que hubo largos periodos en los que rezaba sin sentir nada. Sin gusto espiritual. Sin señales visibles de la presencia de Dios. Y sin embargo, con una claridad nacida del sufrimiento, afirmaba que nunca el alma está más acompañada por Dios que cuando Él parece callar. El error está en creer que Dios solo actúa cuando sentimos. Que su cercanía depende de emociones. De consuelos. De respuestas inmediatas. Pero la fe auténtica, decía Teresa, comienza precisamente cuando el alma aprende a permanecer. Sin sentir. Sin entender. Sin controlar. El silencio de Dios no es rechazo. Es purificación. No es distancia. Es profundidad. Dios calla no porque se haya ido, sino porque está obrando en un nivel al que los sentidos no pueden acceder. Y mientras el alma se agita buscando explicaciones, Dios trabaja en lo más secreto, donde solo entra la fe desnuda. Comprender esto cambia todo. Porque el silencio deja de ser amenaza y comienza a revelarse como misterio. Y este misterio, Santa Teresa lo atravesó hasta el fondo. Santa Teresa de Jesús no habló del silencio de Dios desde la teoría, sino desde una experiencia prolongada de oscuridad interior. Durante años, vivió lo que ella misma describía como una profunda sequedad del alma. Rezaba, pero no sentía. Buscaba a Dios, pero no lo percibía. Deseaba amar con todo su ser. Y sin embargo, su oración parecía quedarse sin palabras. En el libro de la vida, Teresa confiesa que hubo momentos en los que la oración le resultaba pesada, difícil, incluso dolorosa. No porque hubiera perdido la fe, sino precisamente porque su fe estaba siendo probada. Ella descubrió que existe una noche interior, en la que Dios retira los consuelos sensibles, para enseñar al alma a caminar sin apoyos. No es una noche causada por el pecado, ni por la tibieza, ni por la falta de amor. Es una noche permitida por Dios, para purificar el deseo del alma. Teresa comprendió que en esta etapa, el alma ya no busca a Dios por lo que siente, sino por lo que Él es. Y este paso duele.
Duele porque el corazón humano desea certezas, señales, confirmaciones. Pero Dios, en su sabiduría, a veces quita las luces pequeñas para introducir al alma en una luz más grande, una luz que no se percibe con los sentidos, sino con una confianza desnuda. Santa Teresa no huyó de esta noche. No abandonó la oración. No dejó de presentarse ante Dios, aunque su oración fuera silenciosa. Aunque solo pudiera decir: Señor, aquí estoy. Y fue en esa fidelidad silenciosa donde su alma comenzó a transformarse de manera invisible. Porque la noche interior no es el final del camino, sino el umbral de una profundidad nueva. Y este es el punto que muchos desconocen. Cuando atraviesan el silencio de Dios. Santa Teresa enseñaba que Dios no guarda silencio para castigar al alma, sino para hacerla crecer. Cuando el alma comienza su camino espiritual, Dios suele conceder consuelos sensibles, emociones de paz, una oración dulce que anima y sostiene. Pero llega un momento, decía Teresa, en el que Dios retira esos apoyos. No porque el alma haya retrocedido, sino porque está llamada a avanzar. En este punto, el silencio de Dios actúa como un fuego oculto. Un fuego que no se ve, pero que purifica. El alma madura aprende a amar sin recompensa, a confiar sin sentir, a permanecer fiel incluso cuando no comprende. Teresa explicaba que mientras el alma se apoya en sensaciones, su amor todavía es frágil. Necesita pruebas externas. Necesita sentir que Dios responde. Pero cuando Dios calla, el alma se enfrenta a una decisión profunda. Rezar por amor. O abandonar por frustración. Y aquí ocurre algo decisivo. El silencio obliga al alma a dejar de buscarse a sí misma en la oración. Y a buscar únicamente a Dios. Ya no se reza para sentirse bien, ni para calmar la angustia, ni para obtener respuestas inmediatas. Se reza porque Dios merece ser amado. Incluso en la oscuridad. Santa Teresa comprendió que este paso marca la diferencia entre una fe superficial y una fe enraizada. Por eso enseñaba que el silencio de Dios no empobrece al alma, la ensancha, no la debilita, la fortalece. Aunque en el momento parezca incomprensible, en ese silencio se está gestando una intimidad más profunda con Dios. Una intimidad que no depende de lo que se siente, sino de lo que se cree y de lo que se ama. Santa Teresa descubrió algo que transforma por completo la manera de vivir el silencio de Dios. Dios también habla cuando calla. Pero su silencio no es vacío. Es un lenguaje más profundo. En sus escritos, Teresa explica que cuando Dios deja de comunicarse a través de consuelos, comienza a hablar directamente al centro del alma, allí donde las palabras ya no alcanzan. El problema es que el alma, acostumbrada al ruido, no sabe reconocer este lenguaje. Queremos respuestas claras, explicaciones inmediatas, signos visibles. Pero Dios, en su pedagogía divina, educa al alma para una escucha más interior. El silencio obliga a detenerse, a dejar de exigir, a abandonar el control. Y en ese abandono, el alma aprende a estar ante Dios, sin condiciones. Teresa enseñaba que este tipo de silencio es una invitación a la oración contemplativa. Una oración donde ya no se trata de decir mucho, sino de estar. Estar ante Dios. Como se está ante alguien que se ama profundamente, sin necesidad de palabras. Cuando Dios calla, está llamando al alma a una relación más pura, menos apoyada en lo sensible, y más sostenida por la fe. Este silencio revela lo que hay en el corazón. Revela si buscamos a Dios por interés o por amor. Y aunque al inicio desconcierte, el alma que permanece comienza a descubrir que en ese silencio hay una presencia más real, más estable, más profunda que cualquier emoción pasajera. Porque el lenguaje de Dios no siempre se oye con los oídos, pero siempre se percibe.
En el fondo del alma que aprende a esperar. Para comprender más profundamente el silencio de Dios, Santa Teresa nos invita a mirar al interior del alma. Ella la compara con un castillo hecho de diamante o cristal muy claro, en cuyo centro habita Dios mismo. Pero no todas las moradas del castillo son iguales. Teresa explica que, en las primeras moradas, el alma todavía vive muy expuesta al ruido exterior, a las preocupaciones, a los miedos, a las heridas no sanadas. Es precisamente allí donde el silencio de Dios se vuelve más doloroso. Porque el alma aún espera respuestas visibles. Aún necesita sentir que Dios actúa de una manera concreta. Aún confunde la presencia de Dios con el consuelo. Cuando Dios calla en esta etapa, el alma se siente desorientada. No sabe avanzar. No sabe si retrocede. No sabe si ha fallado. Pero Teresa enseña que este silencio es una puerta. Una puerta estrecha, que conduce a moradas más profundas. El silencio de Dios obliga al alma a dejar la superficie y a entrar en su propio interior. Allí donde ya no sirven las palabras aprendidas, ni las fórmulas repetidas, ni los apoyos externos. En estas pruebas, Dios purifica la fe, como el fuego purifica el oro. No para destruir, sino para revelar. Teresa afirma que muchas almas retroceden aquí, porque no comprenden lo que está ocurriendo. Piensan que Dios se ha retirado, cuando en realidad las está invitando a entrar más adentro. El dolor del silencio no es señal de fracaso espiritual. Es señal de que el alma está siendo llamada a una intimidad mayor. Y solo quien acepta atravesar esta prueba descubre que, detrás del silencio, Dios estaba esperando. Hay un momento, decía Santa Teresa, en el que el silencio de Dios se vuelve especialmente peligroso para el alma. Es cuando surge la tentación de abandonar la oración. No de manera brusca, sino sutil, silenciosa, casi razonable. El alma comienza a decirse: ¿para qué rezar, si no siento nada? ¿De qué sirve permanecer, si Dios no responde? Quizás más adelante, cuando todo pase. Teresa advertía con firmeza sobre este punto. Porque abandonar la oración en el silencio es como retirarse del campo. Justo cuando la semilla está a punto de brotar. Ella misma confesaba que muchas veces se presentó ante Dios sin fuerzas, sin palabras, sin consuelo alguno. Y, sin embargo, permaneció. No porque entendiera, sino porque confió. Teresa enseñaba que en esos momentos, la oración más pura no consiste en decir mucho, sino en no irse. Permanecer ante Dios, aunque sea en silencio, aunque sea en oscuridad, aunque sea con el corazón cansado. Ese acto humilde, invisible a los ojos del mundo, tiene un valor inmenso ante Dios. Porque el alma no reza por lo que recibe, sino por fidelidad. Y esta fidelidad silenciosa rompe algo muy profundo en el interior. La necesidad de control. El alma aprende a confiar. No en lo que siente, sino en aquel en quien cree. Santa Teresa afirmaba que muchas gracias se pierden. No porque Dios no quiera darlas, sino porque el alma se retira demasiado pronto. Por eso insistía. Cuando Dios calla, no es tiempo de huir, sino de permanecer. Aunque no entiendas. Aunque duela. Aunque parezca inútil. Porque el silencio de hoy puede estar preparando una respuesta que solo se revelará a quien ha sabido esperar. Cuando Dios guarda silencio, Santa Teresa no invita al alma a desesperarse, sino a ajustar su actitud interior. Ella enseñaba que en estos momentos no debemos forzar respuestas, ni multiplicar palabras, ni exigir señales, porque Dios no se deja encontrar en la impaciencia. Lo primero que Teresa aconseja es no huir del silencio. No llenarlo inmediatamente con ruido, con distracciones, con explicaciones apresuradas. El silencio tiene una función. Y si el alma lo evita,
pierde la gracia que ese silencio trae consigo. Lo segundo es presentarse ante Dios tal como uno está. Sin máscaras. Sin discursos preparados. Sin intentar parecer fuerte. Teresa enseñaba que basta con decir interiormente: Señor, aquí estoy. Tú sabes lo que hay en mi corazón. Ese acto sencillo. Humilde. Sincero. Abre más el alma que 1000 palabras recitadas sin atención. Lo tercero es aceptar no entender. El alma que quiere comprenderlo todo. Antes de confiar. Todavía no ha entrado en la fe madura. Teresa afirmaba que Dios conduce muchas almas. Por caminos que solo se comprenden después. Nunca durante. Por eso insistía en la importancia de abandonar la necesidad de control. Y descansar en la providencia divina. Y, finalmente, Teresa recomendaba mantener pequeños actos de fidelidad cotidiana. Rezar aunque no apetezca. Presentarse aunque no se sienta nada. Confiar aunque no haya respuestas. Estos gestos, tan simples y tan ocultos, son los que sostienen al alma. Cuando el silencio parece interminable. Porque Dios no espera perfección. Espera confianza. Y el alma que aprende a confiar en la oscuridad comienza a caminar por un terreno más firme del que jamás conoció en la luz. El silencio de Dios no es estéril. Aunque el alma no lo perciba. Aunque todo parezca detenido. En lo profundo algo está creciendo. Santa Teresa enseñaba que los frutos más valiosos nacen en la oscuridad. Cuando Dios calla, el alma comienza a desprenderse lentamente de apoyos que antes consideraba necesarios. Ya no se sostiene en emociones, ni en respuestas rápidas, ni en seguridades visibles. Comienza a apoyarse solo en Dios. Este proceso es invisible, pero real. Teresa explica que el primer fruto del silencio es una confianza más pura. Una confianza que no depende de lo que se siente, sino de una certeza interior, que se va arraigando poco a poco. El alma aprende a decir: no entiendo, pero confío. No veo, pero permanezco. No siento, pero creo. Y esta actitud transforma el corazón. El segundo fruto es una paz distinta. No una paz emocional. No una calma superficial. Sino una paz profunda. Que puede coexistir con el dolor. Teresa descubrió que el alma que atraviesa el silencio, sin huir, comienza a experimentar una estabilidad interior. Que nada externo puede destruir. Las circunstancias pueden ser difíciles. Las pruebas pueden continuar. Pero el alma ya no se desmorona con facilidad. Porque ha aprendido a vivir desde dentro. Y hay un fruto aún más profundo. La unión silenciosa con Dios. Cuando el alma deja de buscar a Dios en lo sensible, comienza a encontrarlo en lo esencial. No como una emoción, sino como una presencia constante que sostiene todo. Santa Teresa afirmaba que muchas almas pasan toda su vida buscando consuelos y nunca descubren esta profundidad. Pero aquellas que aceptan el silencio, con humildad y perseverancia, entran en una relación con Dios más real, más estable y más transformadora. Aunque no lo sepas ahora, el silencio que hoy te duele puede estar dando a luz la fe más fuerte que jamás hayas vivido. Si hoy tu oración se siente vacía, si te arrodillas y no sabes qué decir, si las palabras se apagan antes de llegar a los labios, esta enseñanza es para ti. Santa Teresa quería que el alma que sufre no se sintiera sola ni equivocada. Ella insistía en que el silencio de Dios no es señal de rechazo, sino de una obra más profunda, que aún no puede verse. Si hoy te duele rezar, si permaneces ante Dios sin consuelo, sin claridad, sin respuestas, no pienses que tu fe ha fracasado. Al contrario, puede ser que tu fe esté entrando en una etapa más verdadera. Teresa decía que hay oraciones que no producen lágrimas,
ni emociones, ni alivio inmediato, pero sostienen el alma, más que cualquier consuelo sensible. Porque en ellas el alma no se apoya en sí misma, sino únicamente en Dios. Si hoy solo puedes decir: Señor, no entiendo, pero aquí estoy. Esa oración es preciosa. Si hoy solo puedes permanecer en silencio, sin huir, sin distraerte, sin cerrar el corazón, ese silencio es fecundo. No te juzgues. No te compares. No te exijas sentir lo que ahora no sientes. Santa Teresa enseñaba que Dios guía a cada alma por un camino único, y que muchas de las mayores gracias se reciben presosamente cuando el alma cree que no está recibiendo nada. Si estás atravesando esta noche interior, no apresures el amanecer. Permanece. Confía. Espera. Porque Dios no llega tarde. Y su silencio, aunque ahora no lo comprendas, puede estar preparando una profundidad espiritual que cambiará para siempre tu relación con Él. Santa Teresa enseñaba que el mayor acto de amor no siempre es sentir, sino permanecer. Permanecer cuando Dios calla. Permanecer cuando el alma no entiende. Permanecer cuando la oración parece estéril. Ese permanecer silencioso es una forma de fe madura. Una fe que ya no se apoya en seguridades humanas, sino en Dios mismo. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Tal vez tu alma necesitaba escuchar que el silencio no es fracaso, que la oscuridad no es abandono, que el dolor no es señal de distancia. Tal vez Dios está trabajando en ti de una manera que aún no puedes ver. En misterios de la oración, queremos caminar contigo en este proceso interior. Sin prisas. Sin fórmulas vacías. Con la sabiduría profunda de los grandes maestros espirituales que aprendieron a amar a Dios. También en el silencio. Si sientes que estas enseñanzas hablan a tu corazón, si deseas seguir profundizando en una oración más auténtica y más interior, te invito a unirte a esta familia espiritual. Suscríbete al canal para seguir recibiendo reflexiones que alimenten tu alma y te ayuden a permanecer fiel, incluso cuando Dios parece callar. Caminemos juntos hacia una fe más profunda, una oración más verdadera y una unión con Dios que no depende de lo que se siente, sino de lo que se ama. Que el silencio de hoy se convierta mañana en la raíz de una paz que el mundo no puede dar ni quitar.